Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 2 de la resolución de una ecuación diferencial de primer orden. En esta parte vamos a explicarles los diferentes tipos de solución de ecuaciones diferenciales que existen. Van a observar ustedes más adelante que existen varias formas de resolver una ecuación diferencial. Pero para ello necesitamos primeramente explicarles qué significa resolver una ecuación diferencial. Y luego pasaríamos entonces a explicarles los diferentes métodos. Comencemos entonces explicando los diferentes tipos de solución de ecuaciones diferenciales. En el estudio de las ecuaciones diferenciales, una de las interrogantes que debemos plantearnos es la siguiente: ¿qué significa resolver una ecuación diferencial? Entonces la respuesta es la siguiente: es encontrar una función o un conjunto de funciones que están definidas explícita o implícitamente, que no contengan derivadas y que satisfagan idénticamente a la ecuación diferencial planteada. O sea que para resolver una ecuación diferencial, lo que tenemos que encontrar nosotros es una función o un conjunto de funciones que tienen que estar definidas explícita, o sea despejada la variable y, o implícitamente, que no contengan derivadas, no deben de existir derivadas, y que satisfagan idénticamente la ecuación diferencial planteada. O sea que la solución de esa ecuación, al sustituirla en la ecuación diferencial, esa solución debe de satisfacer a esa ecuación, ¿ya? La debe de verificar. Ahora, la función o conjunto de funciones que gocen de esta propiedad se dice que son soluciones de la ecuación diferencial. Esa función o conjunto de funciones que encontremos que gocen de lo que dijimos anteriormente, se dice que son soluciones de la ecuación diferencial. Por otro lado, planteemos lo siguiente. Dice así: una función que la vamos a llamar y igual g de x. Esta es una solución. Es una solución de una ecuación diferencial de primer orden dada en algún intervalo que lo vamos a denotar de esta manera. El intervalo de la siguiente manera: a menor que x y x menor que b o infinito. O sea, fíjense bien, lo que nos plantea es lo siguiente: una función y igual g de x es una solución de una ecuación diferencial de primer orden dada en algún intervalo desde a hasta b o infinito. Si está definida, la función si está definida y es derivable en todo el intervalo, y es tal que la ecuación se satisface con las sustituciones de y y respectivamente. O sea que esta función va a ser solución de una ecuación diferencial que una vez que esa función la evaluemos en la ecuación diferencial, al sustituir la derivada y el valor de y si se verifica que la identidad, que dé una identidad o igualdad que dé el mismo valor tanto a la izquierda como a la derecha, se dice entonces que es solución de esa ecuación diferencial. Esperamos que esta parte de qué significa resolver una ecuación diferencial la hayan comprendido, para que pasemos en los próximos videos ya a resolver los diferentes métodos que existen para resolver una ecuación diferencial. Esperando que hayan comprendido esta parte teórica, nos vemos en el próximo video y gracias por su atención. Bien, vamos ahora entonces a explicar la comprobación de cuando una función es solución de una ecuación diferencial. Comenzaremos con el siguiente ejemplo, que es el siguiente. Nos dan y igual a g de x y esto igual a y al lado x. Nos dan esta función y nos piden que comprobemos que esta función es una solución de la ecuación de primer orden. Entonces
y igual a g de x igual a e al lado x, comprobar que es solución de la ecuación diferencial y' igual a 2y. Entonces nosotros decimos que es solución, porque si yo encuentro la derivada de esta función, porque y' es igual a g' de x, y esto va a ser igual, la derivada de la función exponencial es 2e a la 2x, y si yo agarro este valor de esta derivada y lo sustituyo en la ecuación diferencial, miren lo que ocurre. Entonces, sustituyendo, llamemos 1 a esta ecuación diferencial, sustituyendo en 1, tenemos entonces que nos queda y' es 2e a la 2x igual de y', estamos hablando de esto, que es 2e a la 2x igual a 2y. Entonces, pero y es igual e a la 2x, entonces esto va a ser igual a que escribamos 2y, pero y es igual a e a la 2x. Se nos convierte en una identidad verdadera. Entonces esto es verdadero, por tanto y igual a e a la 2x es solución de la ecuación diferencial y' igual a 2y. Y ahí termina el ejercicio. Este sería el primer ejemplo. Vamos a pasar a explicar otro ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Vamos a hacer lo mismo, comprobar que una función es solución de esa ecuación diferencial. Entonces el ejemplo es el siguiente. Nos dan dos funciones. Nos dan una función y sub 1x igual a e a la menos 3x, y nos dan una función que la vamos a llamar y sub 2 en función que depende de x igual a e a la x. Probar que son soluciones de la ecuación diferencial y doble prima más 2y' menos 3y igual a 0. Entonces vamos a comenzar trabajando con la primera función como inciso A. Entonces, inciso A, vamos a encontrar la derivada de la primera función. Comenzaríamos entonces encontrando y'1x, que es la primera función. Al buscar la primera derivada, tendría que derivar esta expresión que está acá. Esta es una expresión exponencial. Su derivada va a ser igual a menos 3e a la menos 3x, según como ya manejamos nosotros el método de integración. Entonces esto no es más que menos 3e a la menos 3x. Esa es su derivada. Esa es la primera derivada. Busquemos ahora la segunda derivada. Busquemos y doble prima sub 1x, que tendríamos que encontrar. Para encontrar la segunda derivada, derivamos la primera derivada. Entonces, al derivar esta parte de acá, nos quedaría menos, con menos me da más, 3 por 3, 9e a la menos 3x. Entonces me va a quedar acá 9e a la menos 3x. Esa es su segunda derivada. Luego entonces vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, sustituyendo, vamos a llamar acá. Vamos a llamar a esta ecuación diferencial, la vamos a llamar 2, para que mejor nos ubiquemos. Sustituyendo en 2, tenemos la segunda derivada, nos dio 9e a la menos 3x, más 2y' más 2y', pero y' nos dio menos 3e a la menos 3x, menos 3y, pero y es igual, como estamos trabajando con y, la primera función, pues tendríamos que escribir esta parte, menos 3 por e a la menos 3x, y esto tiene que ser igual a 0.
Vamos a ver si nos da 0. Entonces nos queda a la izquierda 9e a la menos 3x. Ahora aquí tenemos 2 por menos 3 me da menos 6 menos 3. Aquí me tiene que dar entonces menos 9. Si yo multiplico toda esta expresión con esta me va a dar menos 9e a la menos 3x. Y esto igual a 0. Entonces toda esta expresión que tenemos acá nos da 0. Entonces 0 igual a 0. Entonces lo que concluimos aquí que es solución. Es solución. Veamos el inciso B. Vamos a subir un poco. Veamos el inciso B. Entonces para trabajar con B vamos a trabajar con la segunda función. Vamos a buscar la primera derivada sub 2 de x. Entonces trabajaríamos con la segunda función, que es esta que está acá, e a la x. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La primera derivada, la derivada de e a la x, en este caso es e a la x. Si yo quiero encontrar la segunda derivada sub 2 de x, también me va a dar e a la x. Entonces sustituyendo en 2, tenemos que la segunda derivada nos dio e a la x. Entonces me queda e a la x más 2y', que sería en este caso e a la x, menos 3y, pero y es igual también a e a la x, y esto tiene que ser igual a 0. Sumando estas dos que están acá, estas dos me va a dar 3. Entonces me queda 3e a la x menos 3e a la x, y eso igual a 0. Y aquí se cumple que esto me da 0, 0 igual a 0. Por tanto es solución, ¿ya? Es solución. Y por último vamos a ver este ejemplo donde vamos a comprobar lo mismo, vamos a comprobar la misma situación de que es solución, que y, la función que nos dan ahí va a ser solución de esa ecuación diferencial. Entonces el siguiente ejemplo que nos plantean, nos dan la siguiente función que comprobemos. Nos dicen que comprobemos que la función y sub 1x igual a c e a la menos x cuadrado es solución. Mostrar que y igual a c e a la menos x cuadrado es solución de la ecuación diferencial, que nos dan que es y' más 2xy igual a 0. Fijémonos que esta función aparece una constante c. Para poder encontrar las derivadas necesitamos primeramente encontrar esa constante c. Pero el problema además nos indica que y, nos dice que y es igual a menos 1 cuando x es igual a 0. Nos dan esa condición. Quiere decir entonces que esa condición que nos están dando es para que calculemos este valor de c. Y igual a menos 1, vamos a sustituir, en vez de y sub 1 ponemos menos 1, y en vez de x vamos a escribir 0. Entonces nos queda de la siguiente manera. Vamos a llamar acá, llamemos a esta expresión 3. Entonces sustituyendo en 3 la condición, sustituyendo en 3 la condición inicial, nos quedaría entonces de que menos 1 va a ser igual a c e a la 0. Acuérdense que toda cantidad elevada a la 0 vale 1. Entonces me queda menos 1 igual a c, de donde c va a ser, en este caso podemos ordenarlo, c es igual a menos 1. Entonces ya la función nos queda de la siguiente manera: y sub 1x, eso va a ser igual a c, pero c es igual a menos, entonces nos va a quedar menos e a la menos x cuadrado. Esta es la función que yo voy ahora a tratar de verificar que si es solución de la ecuación diferencial.
Entonces para ello necesito buscar la derivada, la primera derivada. Entonces y' sub 1x, eso va a ser igual, derivando esta función exponencial nos va a quedar, derivando esta función nos va a quedar de la siguiente forma: menos, con menos me da más, entonces me queda, bueno, podemos ponerla menos e a la menos x cuadrada por la derivada de la exponencial, que es menos 2x, y esto al final me va a quedar menos, con menos me da más, entonces me va a quedar 2x e a la menos x cuadrado, y esa sería su derivada. Ahora vamos a sustituir ese valor de esa derivada en la ecuación. Entonces sustituyendo, vamos a borrar acá, sustituyendo en la ecuación diferencial, vamos a llamar 2 esta ecuación diferencial, sustituyendo en 2, tenemos que y' es 2x e a la menos x cuadrado más 2x multiplicado por y, pero y es esta expresión que está acá, y es esto que está acá, entonces lo vamos a escribir por menos e a la menos x cuadrado, y esto tiene que ser igual a 0. Veamos si da 0. Lo que tengo a la izquierda es 2x e a la menos x cuadrado. Ahora acá, si ustedes se fijan, más con menos me da menos, entonces aquí voy a tener menos 2x e a la menos x cuadrado, y eso igual a 0. Y esto es cierto porque esta expresión que está acá me da 0. 0 igual a 0. Es solución. Entonces es solución. Conclusión, vamos a escribir acá, es solución. Y con eso terminamos este primer ejemplo, esperando que hayan comprendido este problema donde hemos comprobado que una función es solución de una ecuación diferencial. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.